CAF está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Nos reúne un tema en este nuevo diálogo con sentido de esperanza que hemos titulado Detrás del miedo está la fuerza. El día de hoy este tema es abordado por el equipo de extensión de CAF Chile. Desde ya lo estamos invitando a todos y cada uno de ustedes a participar. La primera pregunta que podemos hacernos de partida es ¿de por qué estamos hablando de esto, no? Y lo segundo es ¿de qué queremos hablar? Carlos Alberto. La idea es que podamos entre todos inspirarnos, como decía Aldo, y construir juntos las ideas que vamos a exponer. Bueno, vamos a partir de un escrito que es el mensaje anual que da la directora de CAF, Ana Cristina Flor. Y bueno, como el texto no nos da para leerlo ahora, queremos más bien conversar, pero sí vamos a hacer una breve introducción para los que tal vez no lo conozcan o si queremos repasar, una visualización de a qué nos invita este texto, este mensaje. Así que los invito a que soñemos un poco, imaginemos, que pongamos en acción nuestra visualización y vamos a comenzar pensando que somos un águila, ¿sí? Un águila que está en su nido y va a dar su primer vuelo. Entonces imaginen ese nido en la cumbre de una montaña y bueno, esto es una imaginación mía, ese no es exactamente el mensaje, les advierto, pero es para que juguemos un poco. Entonces este ave se lanza a volar, ¿sí? Porque en este mensaje la directora nos invita a lanzarnos al espacio de la conciencia. Entonces imaginémonos que nos lanzamos desde esa cumbre y tenemos toda la panorámica de la montaña, del paisaje, pero en ese vuelo seguimos avanzando y ahora tenemos una panorámica de la historia, primero de nuestra historia y después de la historia de la humanidad, la historia de nuestro país y de América y la historia antigua, y vamos llegando atrás a la humanidad hasta donde queramos, los atlantes, los lemures, hasta el comienzo de los tiempos. Volamos y miramos la historia. Y en ese vuelo nos damos cuenta que hay unos ríos, unas corrientes, la corriente de la conciencia, toda la conciencia, todos los seres humanos son como ríos que van en una dirección. Y dice que esa dirección en que se dirigen esos ríos es el mar. Y por último, dentro de esa corriente, de ese río, me sumerjo en las aguas cristalinas de la conciencia. Y en esas aguas cristalinas de la conciencia me despojo de mis ideas, mis pensamientos, y ahí estoy en silencio. Yo iba a invitar también a María Marcela que nos iba a leer solamente un trocito que tiene que ver con el tema exacto que vamos a empezar a conversar. Este es el contexto que yo di, pero sobre lo que ya dijo Aldo sobre el miedo, si María Marcela lo tiene ahí, tiene que habilitar el micrófono y no puede compartir ese texto. Me sumerjo en lo desconocido como en una fuente de aguas cristalinas. Me purifico de todo lo que creo.
de todo lo que sé, de todo lo que espero. Y allí estoy en el silencio donde solo transcurre el presente. Navego lo desconocido sin miedo o con él. Me suelto. Detrás del miedo está la fuerza de transformación. La transformación es evolución y la evolución es esperanza para la humanidad. Se me ocurre una pregunta. ¿Quién es el que tiene miedo de mí? ¿Qué teme? ¿Desde dónde teme? ¿Desde ese vuelo? ¿Desde dónde teme? Yo me hago también una reflexión en torno, digamos, a la fuerza, ¿no? ¿No? Yo para reírme en torno, digamos, a mí mismo, ¿no? Me imaginaba, digamos, que yo era un fisioculturista, ¿no? Que voy a entrenarme, digamos, a un gimnasio, digamos, y me alimento y hago toda una serie como de ejercicios extraordinarios, levanto unas pesas, digamos, también extraordinarias, ¿no? Y obtengo un resultado que es evidente, que es lo físico. Ese es por un lado, pero lo segundo es la fuerza, ¿no? Pensaba yo, bueno, eh, el origen de la fuerza, ¿no? La fuerza constituye finalmente energía, ¿no? Eh, la fuerza da cuenta como de una capacidad, por ejemplo, para mover algo, mover cosas. La fuerza da cuenta de la capacidad para hacer, realizar algo determinado. Y me preguntaba el origen, ¿no? El origen, más allá del origen físico que eventualmente. O sea, por ejemplo, ahora yo me imagino ser un fisioculturista espiritual, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que yo hago, ¿no? Para nutrir mi espíritu, para que mi espíritu adquiera fuerza? Y estoy súper tentado de mencionar otra palabra, que es valor, ¿ah? Dar valor. ¿Valor como coraje o valor Como moral? coraje, claro. Pero también creo yo que está contenido ahí moviéndose que el valor de sí mismo, ¿ah? De la capacidad en Ujú. el fondo como de valorarse a sí mismo. Una de las cosas que me rebotó de lo que dice María Marcela, que esta invitación es a la transformación, es transformar. ¿M? Entonces, y la transformación es un proceso, es un acto que también es creativo. Eh, la- la- la, mm, las personas que crean algo siempre viven una tensión, la tensión creadora, ¿m? Que les permite, digamos, justamente avanzar. No es la tensión que los paraliza, que los inmoviliza. Entonces, en ese sentido, además de las habilidades que uno puede desarrollar, yo creo que está como de manera implícita algo que siempre obviamos, que es si yo en el fondo, ¿cómo me defino a mí mismo? Bueno, lo definen también como las distintas personas que generan obras o entran en espacios creativos, como que requiere el espacio de silencio, entrar en estados internos que permitan, ¿cierto?, disolver eh, como las identidades o las formas de pensamiento que tenemos sobre nosotros mismos o sobre lo que estamos pensando. Y, y siento que lo que la forma, por lo menos lo que yo experimento, que para poder disolver los patrones de pensamiento o emocionales que he adquirido, como que necesito hacer un, un viraje, sí, un viraje, digamos, de volver la mirada en vez de lo condicionado, ¿cierto? De mirar hacia afuera, ¿cierto? Empezar a mirar desde dentro. Necesito entrar más allá, digamos, de los pensamientos
para poder entrar a un estado de vacío. Y lo que ayuda mucho es volver por ejemplo, al cuerpo o a la conciencia, al estado, por ejemplo, un puente entre el alma y las experiencias de conciencia con el absoluto o cósmica. Ayuda mucho, digamos, la respiración, el, el volver la atención a los estados em, volver la atención a la inhalación y la exhalación. Entonces ahí uno está entrando hacia una región de la conciencia que va más allá de las explicaciones y de las palabras que nos decimos, a un estado a un vacío interior. O sea, yo quería intervenir para tomar un poquito la pregunta de Carlos, Ujú. porque me parece que se puede relacionar muy bien con lo que dice Angélica. Es decir, porque Angélica está hablando de ir hacia el interior, como dar una respuesta, como y explorar lo interno, ¿no? Sacar ese potencial. Pero la pregunta creo que es muy interesante porque si hablamos de miedo, pero ¿por qué estamos hablando de miedo? Bueno, yo creo que el contexto en una parte está relacionado con la situación del mundo. Podríamos decir que siempre ha sido igual. O sea, Ujú. siempre en la historia ha habido movimientos, conflictos, crisis, pero particularmente podríamos decir que en el mundo actual se puede visualizar ese sentimiento de incertidumbre ante los cambios. Recién estábamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, qué va a pasar, hasta dónde llega, si nos vamos a sentir amenazados, los cambios sociales, de repente los estragos de la naturaleza, el clima, y con sus causas conocidas y desconocidas, etcétera. Entonces, ante esa incertidumbre, bueno, ese es como el miedo ante lo macro, no lo colectivo. Pero el otro también creo que yo tiene que ver con lo individual, con lo interno, es decir, qué hace que no nos sumerjamos en nosotros mismos y exploremos en la totalidad el potencial que tenemos. O a veces tener miedo de expresarnos completamente como somos. O tal cosa no la digo porque me van a criticar. O no puedo hacer tal cosa porque voy a ser el loco. Y de pronto digo, no, yo me voy a manifestar plenamente como soy, por surgir en este mundo y expresarme. No solamente decir que en general nuestras generaciones en la gran mayoría de los países hemos recibido más bien una educación tanto formal e institucional como en las familias, más bien basado en la repetición de ciertos patrones, conductas, eh, y no a la divergencia como tú lo has planteado, ni también tener un mayor grado de flexibilidad creativa como para poder, como responder a las circunstancias que van desarrollándose de manera cambiante. ¿M? Entonces pasamos como de lo repetido, de lo conocido, que nos da justamente la estabilidad y también nos da seguridad, a un espacio abierto. Entonces, am, y donde muchas de las cosas que habíamos hecho, que hacíamos, no resultan ni adecuadas ni suficientes para poder responder a la nueva circunstancia. Sí, me gustaría hacer un paréntesis a propósito de lo que plantea Angélica. Eh, Cuando no hay conciencia, podríamos decir que nuestra mente no tiene dueño, ¿no es cierto? Podría ser que estamos viviendo con una mente sin dueño y la corriente de pensamiento decide por sí misma, digamos, ¿no? Si es que decide, le ocurren las cosas. Y cuando hacemos un espacio de silencio, en realidad lo que estamos haciendo es crear un espacio para que la conciencia eh,
tome nota, advierta y tiene además la posibilidad de acceder a una fuerza que no tiene el momento, ¿no es cierto?, en que uno no tiene esa conciencia, cuando no hace silencio. Entonces, de ahí yo puedo inferir que la conciencia en el fondo, cuando hacemos silencio, cuando nace esta conciencia, eh, podemos decir que la conciencia tiene el poder de la transformación. Sin esa conciencia yo no me puedo transformar. Tenga miedo o no tenga miedo, independientemente del origen del miedo, eh, más allá de que uno pueda sopesar qué es lo que realmente, cuál es la proporción de esos catástrofes, por ejemplo, que pudiéramos ver, qué proporción de esa catástrofe realmente está dominando el mundo. Bueno, la conciencia es la que permite, digamos, que uno se dé cuenta de eso, que tome distancia, que observe, que haga la pausa, se conecte con una fuerza, pero además se conecte con el darse cuenta. Quería complementar eso como... Probablemente le tenemos miedo a lo desconocido, decimos, pero en últimas ese miedo a lo desconocido es un miedo a conocer, al conocimiento. Si yo me transformo, ¿en qué me voy a transformar? ¿En qué me puedo transformar? ¿En qué medida puedo participar y elegir en qué me voy a transformar? ¿Y de qué depende? Entonces ahí lo que está uno llamado es hacerse cargo absolutamente y hacerse responsable de esa energía y de esa fuerza hacia dónde la va a enfocar. Yo coincido, alguno dijo que, Angélica, que había que, en el proceso de autoconocimiento, dar un viraje y, como dicen los sufis, que el camino del sufismo es un camino de un solo paso y ese paso es hacia adentro. Dar ese giro cambia totalmente el panorama y ahí en el silencio, en el vacío, en la quietud, pues nos enfrentamos a lo desconocido. Y efectivamente, el que haga ese ejercicio de practicar la quietud y el encuentro con su intimidad, con su fuero espiritual o como lo quieran llamar, efectivamente va a tener experiencias que seguramente son diferentes para cada uno de nosotros, pero lo cierto es que sí, creo que hay una pauta que de hecho el mensaje se refiere a ella. En un momento dice que la conciencia es un espacio infinito y en otra parte del mensaje dice que no hay tiempo, que al sumergirse uno en esas aguas cristalinas de la conciencia, se olvida de lo que es, se olvida de lo que cree, es decir, todo su pasado se disuelve y además se olvida de lo que espera, es decir, se olvida del futuro. Entonces, si el espacio tiende a infinito y el tiempo tiende a cero, porque lo que se lograría en ese punto es una presencia, un estado de presencia con total ausencia de tiempo, no más esa figura ya nos conmueve porque no estamos acostumbrados ni a que el espacio traspase, o sea, no estamos acostumbrados a que el espacio de mi conciencia vaya más allá de mi piel, de lo que me limita. Eso es nuevo, eso es ajeno, pero tampoco está la mente nuestra acostumbrada a sentirse realmente en la presencia, sin futuro y sin pasado. Ahí yo creo que uno se empodera muchísimo, o sea, esa fuerza se absorbe, pero la pregunta de Carlos Soño, bueno, ¿miedo a qué? Pues, o sea, ¿para qué queremos esa fuerza? ¿Qué va a pasar una vez que uno cargue esa pila y probablemente otra vez vuelva la mirada hacia ese mundo de afuera porque pertenecemos a ese mundo de afuera también, al mundo del alma, del pensar, de las emociones, del cuerpo? Entonces, ¿qué hacer con esa fuerza cuando ya vamos otra vez de vuelta a ese plano del tiempo-espacio? Eh, yo creo que la fuerza ahí nos invita a esa
a morir antes de morir. Esa fuerza es para morir antes de morir. Es decir, volver a la realidad, como dicen también en CAF, nos invitan a ser no siendo, a tener no teniendo, a ganar no ganando. Eso es un misterio, pero en últimas, eh, lo que uno podría hacer es justamente eso, volver al mundo incluso florecido, empoderado, eh, en toda su magnificencia y en todo su esplendor, porque esa fuerza le va a dar esa potencia a la persona para que en este mundo manifieste lo que es, porque también el mensaje dice que somos un punto de conciencia con individualidad y con voluntad y con conciencia. Entonces, cada uno de nosotros sería una manifestación de esa divinidad y se viene a manifestar esa individualidad y lo puede hacer con todo, en todo su esplendor, pero siendo capaz de no identificarse con eso. Es decir, ya está muerto. El que regresa con esa fuerza ya está muerto, aunque vive el esplendor. Y pues yo creo que todo eso pues es un desafío que aterra, que exige muchísimo y bueno, por ahí lo veo yo. Está buena esa idea, digamos, al fondo, como de mantenerse persistentemente en algo, ¿no? Y es Mm, interesante, digamos, en el fondo, sí. descubrir qué Oye, podría sostenerte, ¿no? ¿Qué te sostiene para permanecer en algo que también es incierto, no es tan evidente? ¿Mm? Tenemos muchos elementos en el fondo que dan cuenta de un mundo más bien inestable, ¿no? Es como si estuviéramos arriba de un barco y las cosas se mueven para todos lados y no sabemos con claridad hacia dónde vamos. Entonces ahí aparece esta emoción conservadora que es el miedo, que eventualmente nos puede atrapar, y de cómo eso de alguna manera es como antagonista de las posibilidades de alcanzar un mayor dominio y conocimiento de sí mismo como una posibilidad de desarrollo del potencial que existe en nosotros como seres humanos. Sí. Adelante. Bueno, no, como para cerrar lo que dije, yo creo que justamente el máximo potencial que puede llegar a tener un ser humano es morir antes de morir. Eso, digamos, sería una maestría que pocas personas les interesa incluso explorar, pero creo que es una de las posibilidades que tenemos y creo que es la posibilidad que exploramos todos los que estamos en un camino de liberación interior y de desenvolvimiento espiritual. ¿Y por qué ese desafío? O sea, yo también pensaba últimamente que si hay algo que esa conciencia eterna, increada, todopoderosa, cuando se refieren las distintas religiones a lo divino, plantean que es ubicuo, que está en todas partes, que es omnisapiente, que es omnipotente, que es eterno, que es increado. Es decir, esa conciencia que siempre ha estado, hay una sola cosa que no puede hacer por su misma característica de ser eterna, y es que no puede nacer ni morir. Es lo único que ese Dios no podría, porque es eterno. Y probablemente si ese Dios quisiera experimentar eso que no puede, se despliega en chispas de conciencia, que es cada uno de nosotros, individuadas con voluntad y conciencia, para que florezcan y se manifiesten en todo su esplendor y sean capaces de soltar la identificación con lo que pienso, creo, con lo que siento, con mi cuerpo. Creo que ese es el juego que haría el espíritu. Y el miedo a la muerte justamente es, según todos los psicólogos, todos los miedos solo son un miedo, el miedo a morir. Entonces, la muerte mística, pues, probablemente también da mucho miedo. dicen que antes de entrar al mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el recorrido que ha hecho, las cumbres y las montañas, el largo y silencioso camino que atravesó entre selvas y pueblos para encontrarse frente a frente con un gran océano.
tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer. Pero no existe otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver hacia atrás es imposible en la existencia. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Es la única manera en que se diluirá el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino que convertirse en él. Yo creo que esa es la sustancia de lo que estamos diciendo. El problema está en que he visto tanto atardeceres hermosos, he visto tantas cosas hermosas en mi vida que no las quiero dejar. Puse en el chat, el miedo a lo desconocido surge cuando estoy observando desde aquella parte de mí que quiere seguir teniendo el control. Entonces, ¿cómo rompo el círculo? ¿Cierto? Me da miedo, entonces me retraigo, en fin. Entonces yo agregaría la otra palabra, es coraje, atreverse, atreverse a saltar en el abismo, digamos. El coraje es una herramienta poderosa también para poder ir pasando los umbrales, ¿no? Para la muerte que habla María Marcela, y que habla Pedro, Pedro, sí. claro, claro. Claro, el río no puede volver, posible que se regrese, salvo que le conduzcamos esas aguas en otra dirección. Pero en el caso del ser humano me parece que tiene conciencia es a través de la voluntad, con el coraje. Sintiendo que como que los grandes místicos hablan de que como que la disolución del yo, de las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que creemos que podemos hacer, sobre lo que nos está ocurriendo. Todas esas ideas que tenemos, en el fondo es como que hay que disolverlas, hay que entrar en más que seguir pensando o agregando palabras, es como entrar a experimentar, a sentir esa totalidad, dejar de resistirse y unirse a ella, que es un poquito también lo que estábamos hablando. Entonces, yo creo que igual hay que poner ojo porque eh, cultivar el silencio también vamos experimentándonos dentro de esa totalidad. Pero ojo, porque yo siento que es importante la disolución de las formas y de la forma de pensamiento condicionada. Entonces, hacer silencio es como también una llave importante es el sentir, el experimentar sin nombrar, poder experimentar esa conciencia silenciosa de la vida en nosotros mismos, en la naturaleza, en cómo el cosmos se desenvuelve. Eso. Y cómo en el fondo esta emoción, ¿no? Que nos atrapa, que es el miedo, lo disolvemos con otras emociones que nos sacan de ahí, ¿no? Y nos abren. Yo siento que ustedes han planteado el tema claramente de la identidad personal. ¿Ah? Cómo me defino a mí mismo? ¿Cómo me siento a mí mismo? ¿Soy solo esto o soy más que esto? ¿Cuál es mi relación conmigo? ¿Cuál es la relación que tengo con los demás, con los otros? O sea, porque ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Ahí hay una inflexión que es necesario como provocarse a sí mismo. Pero hay una frase que dice, los valientes dominan por la fuerza y matan la rueda del tiempo. Y esto me inspiró lo que decía Pedro, eso de la nada, porque ¿qué es matar la rueda del tiempo? Es salirse del tiempo, salirse de ese mundo conocido, de ese mundo que gira esa rueda de samsara y entrar en un mundo desconocido, en un mundo del espíritu,
de la nada, del todo, indefinible, misterio, pero es como un mundo enorme que está ahí y que tal vez está conectado con nosotros mismos en el interior. Y para terminar, agregaría que en el primer curso de don Santiago Bovis, en la enseñanza hidrochosa habla del ser humano nuevo, del el ser humano de la era de Acuario. Y lo voy a decir tal como él lo define, el hombre Dios, digamos el ser humano Dios, la integración de lo humano y lo divino en un ser humano que se transforma. Y yo creo que eso tiene que ver también con la transformación. O sea, somos seres humanos con el potencial divino y el potencial humano, es decir, crear en la tierra, pero también traer el cielo a la tierra. Y hay una parte de los evangelios, del evangelio de Juan, que no lo he escuchado leer yo ni en iglesias, ni en catedrales, ni en mezquitas, y que dice, Jesús, vosotros sois dioses. Tal vez por eso Jesús era un poco peligroso, porque se atrevía a decir que éramos dioses. Pero creo que es interesante. Entonces, don Santiago habla de eso. Es decir, nos transformamos en todo ese potencial que somos. Y es esa transformación tanto de la historia de la realidad como de nosotros mismos y atrevernos a desarrollar todo ese potencial. Aprovecho lo que acaba de decir Carlos Alberto, se refiere a la enseñanza hidrochosa del primer curso que escribió don Santiago, el desenvolvimiento espiritual. Y ciertamente invita a que cada uno desarrolle todo su potencial. Él dice, cada quien tiene que buscar el tesoro en su propio jardín y dejar de esperar dádivas. Entonces yo creo que la humanidad toda actualmente es muy dada a posicionarse y a empoderarse como víctima y a estar pidiendo subsidios, lo digo por mi país, pero pueda que otros también encuentren cierta resonancia, en donde es otro el que me resuelve el asunto y así sea una migaja, me conformo y todos igualitos, todos somos igualitos, o sea, todos igual de pobres, digámoslo así, eh, que nadie se empodere, que nadie emprenda algo, que nadie utilice su creatividad, su condición única, irrepetible, sino igualarnos todos y tender la mano y unos poquitos que se quedan con todo el pastel nos dan las migajas. Yo veo ese patrón en mi país y lo veo en muchas partes y eso duele. Y justamente también daría miedo pensar que salir de ahí implicaría todo un ejercicio de hacernos cargo. Es decir, la libertad, como también indica acá, es una moneda de dos caras. La otra cara de la libertad es la responsabilidad. Entonces, hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra individualidad, de florecer, de explorar, de emprender, de aportar, de no tenerle miedo a otro que haga lo mismo, que no es mi competencia, sino que están dos creativos compartiendo y dejar esa condición de víctima. Eso es cambiar un paradigma que está demasiado arraigado en nosotros, los seres humanos contemporáneos. Y eso también creo que da pánico. Lo que estoy preparando de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, que precisamente dice eso, ¿ah? Que los seres humanos cuando no tienen un sentido en la vida, y él que estuvo en un campo de concentración, gracias a su sentido se pudo salvar. Es importante eso, es importante nosotros no esperar echarle la culpa de las cosas que nos pasan a la vida, sino cambiar ese switch. Es decir, ¿qué la vida espera de nosotros? Él dice, esa es la logoterapia. ¿Qué puedo hacer yo para los demás? ¿Cómo me puedo yo sentir bien para los demás? Algo para entregar. Siempre, siempre uno tiene que tener un propósito en la vida, buscar algo más. Y eso hace que la vida valga la pena vivirse. Hay una serie de experiencias atroces que él va contando, pero gracias a eso, él se pudo salvar. Es que la capacidad de adaptación que el ser humano tiene para
responder a nuevas circunstancias. ¿Mm? Esa capacidad como de flexibilidad tiene que ver con lo que aquí tal vez se ha mencionado. O sea, en el fondo es la capacidad de crear y recrearse a sí mismo de una manera en que uno pueda trascender las circunstancias o las condiciones en las cuales se encuentra, que eventualmente pueden ser súper adversas, pero en verdad, digamos, el poder, siguiendo a María Marcela, no se encuentra en la víctima. La víctima abandonó su energía, abandonó su fuerza, depende de lo que vaya a suceder, depende de la posibilidad, digamos, que otros construyan, pero no de sí mismo. Entonces es muy interesante ese juego y de cómo la independencia y la contribución individual se amplifica en el contexto, digamos, mayor, ¿no? En los demás, porque Frank justamente no quedó, no se quedó encerrado en sí mismo, ¿cierto? La actitud más bien fue el de apertura. El miedo me hace sentir incertidumbre frente a la vida o cualquier circunstancia que tenga que vivir, o es al revés. Esa era la confusión mía. ¿Sí? Yo entiendo que la incertidumbre es una condición externa de circunstancias que no puedo controlar. O sea, hay incertidumbre porque no conozco el futuro o porque hay inestabilidad, etcétera. O sea, es una condición que se me presenta. Y el miedo sería una de las posibles reacciones o sensaciones o sentimientos que me despierta esa incertidumbre, pero a otra persona ante la misma incertidumbre podría reaccionar con serenidad, con valor. O sea, la incertidumbre es la condición externa y el miedo Ajá. es mi respuesta. Bueno, yo lo entiendo así, pero sí. Me gustaría complementar para la respuesta a Nora. A mí me parece que la incertidumbre siempre está. Nosotros armamos subterfugios para poder adormecernos y creer que no existe incertidumbre. Por ejemplo, en este momento, la Tierra está girando y nosotros no sabemos si la Tierra se va a salir del eje, no sabemos, pero tenemos la fe y la confianza de que es así. Pero realmente no sabemos si se va a salir o no se va a salir. Lo más probable es que no se salga. Pero es incierto. Nosotros creamos, por ejemplo, existen los sistemas de seguro, ¿cierto? Aseguramos el auto. No digo que no hay que asegurarlo. Lo que quiero decir es que la ilusión que se nos crea en la mente de creer que con eso todo está resuelto, por tanto tengo el control. Nuevamente, volvemos al tema del control. Eso quería complementar. Gracias. La incertidumbre está siempre. Creemos que necesitamos nosotros, los seres humanos, tener certeza, pero eso es un cuento que nos hacemos. Todo lo tenemos, queremos tenerlo bien ordenadito. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Decíamos cuando estábamos con el COVID. Y la normalidad en realidad no existe. Nada es eterno, todo es cambio. Y es así, todo ¿Quién va a creer que en 50 años vamos a estar iguales? ¿Para qué decir 100 o en 200 años más? Es cosa de ver la historia como éramos antes. Ahora, en cuanto al temor, al miedo, yo creo que siempre va a existir el miedo al más allá. ¿Qué viene después de la muerte? Les cuento una cosita breve. Un matrimonio. Se amaban los dos. Mi hijita, yo no me quiero, yo quiero morirme antes que usted, porque yo no podría vivir sin usted. No, 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 yo quiero morirme antes, porque ¿qué voy a hacer yo sin usted? Los dos, no, los dos se querían morir primero, porque no querían ver el sufrimiento de quedarse solo. Bueno, un día la señora está en el dormitorio, el marido está durmiendo y se presenta la muerte. Y la señora la mira y le hace que se lo llegue a él. Ahí se va. Y eso, entonces llegado el momento, otra cosa con guitarra, eso es lo que quiero decir.
Si crees que puedo leer el chat de José Sí, María léelo, por para favor, léelo. que lo tengan completo. Sí, Lo dale. voy a leer. Bueno, la experiencia de Víctor Frankl fue su experiencia frente a la muerte. Su muerte, eso no lo creó él como elección, como nosotros que sentimos esa experiencia como extraordinaria por los efectos que le convirtió en un maestro de sabiduría, siendo un ser humano como todos, lo admiramos, pero creo que no solemos ponernos en situación similar. Más bien tomamos inteligentes precauciones para evitar caer en un campo de concentración, entre comillas. No sé si explico lo que lleva a querer decir morir de antemano y salir ileso para ser un hombre o mujer memorable. Bueno, ahí está lo que escribió en el chat, quería compartirlo. Gracias. Adelante, Alto. Detrás del miedo está la fuerza. ¿M? La carta número 11 del tarot es el CAF, ¿no? Y representa la fuerza, lo que es el dominio, ¿no? El dominio del ser humano frente a no solamente frente a la naturaleza, que es la conquista como de ese león que abre de manera suave las fauces, sino también representa como la conquista como de otros potenciales que existen en el ser humano como tal, ¿no? Estamos hablando acerca de ese recorrido. Yo quiero invitarlos a que nos hiciéramos preguntas, más que afirmaciones primero, en torno a la fuerza. Yo les regalo una, digamos, por ejemplo, a modo de ejemplo. ¿Mm? ¿De dónde nace esta fuerza? La renuncia es fuerza. Vivir el río de la conciencia es fuerza. En la incertidumbre está la fuerza. Decía, ¿dónde nace esta fuerza? Mm. Yo voy a hacer una pregunta fácil. ¿Cómo se cultiva esta fuerza? Solo quiero agregar, la paz es fuerza. ¿La voluntad podría ser una fuerza? Sí, interesante. ¿Podría existir este universo sin la fuerza? Yo también una fácil. ¿Cómo percibo esta fuerza? ¿Cómo la percibo? La voluntad es una fuerza y yo diría que no. O sea, hay un tema que yo he como contemplado personalmente hace bastante y una cosa creo es la fuerza de voluntad y otra cosa es la buena voluntad. En griego, eudokia. De hecho, el lugar donde vivimos se llama Eudokia. Y la fuerza de voluntad, digamos, sería más del ego, de esa disciplina, de ese autocontrol, de esa imposición, que no descarto que tenga sus ventajas, pero es que la buena voluntad tiene, yo creo, mucho más que ver con este mensaje cuando nos dice confío, 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 porque la definición de buena voluntad, eu es un prefijo que implica la bondad de algo y doquia es la voluntad. Esa buena voluntad es cuando el ser humano elige, hablaban de elección, elige poner su voluntad humana a los pies de la voluntad divina. Es decir, sería Divina Madre, hágase en mí tu voluntad, pero eso tiene que ser mi voluntad. O sea, para decir eso yo tengo que hacer algo, tengo que hacer muchísimo para realmente, digamos, entregarme y confiar. Entonces yo creo que para el tema que nos ocupa, la fuerza de voluntad, mejor dejársela al fisicoculturista para madrugar y ejercitar sus músculos físicos. La buena voluntad sería para entrenarnos a morir antes de morir. Siento que la pregunta de Edison, que dice, ¿yo soy la fuerza? eh, abre la posibilidad de percibir que más bien yo soy parte de una fuerza. No soy la fuerza yo solo, yo soy parte de una fuerza. La pregunta de Ayun, si el amor es fuerza, tiene que ver con esto, ¿no?
el origen de una fuerza mayor, por así decirlo, es claramente en un sentido, digamos, de unión, ¿no? De percibir o de sentir que va más allá de sí mismo y no termina en uno mismo. Uno es un punto más dentro de un conjunto. ¿Mm? Y me hace recordar, digamos, la visión que dentro de CAF también existe, que es la pertenencia como a la gran corriente, ¿no? A una corriente espiritual que es mayor a uno, al cual uno más bien se conecta a ese flujo, ¿no? De energía. En el curso del tarot de Santiago Budicio, cuando habla del el arcano 13, que es el arcano de la muerte, dice, el alma cuando llega a ese instante de la muerte es el momento de más alegría, porque en ese instante se da cuenta que es inmortal, que no hay muerte, sale de la ilusión. Bueno, eso quería compartirles. Gracias por la oportunidad. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches y muchas gracias.